Muy buenos días, queridos estudiantes. Soy la profesora Maribel Huelot y hoy trabajaremos en nuestra clase de comunicación los verbos regulares, irregulares, los simples y compuestos. También recordarles que la próxima semana estaremos realizando una serie de actividades por los 41 años de nuestro colegio. Así que todos van a participar en diversas actividades. Ya ustedes van a conocer qué actividades vamos a realizar la próxima semana. Bien, con esa motivación y alegres por los 41 años que cumple nuestro colegio, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, el tema sobre los verbos. Quiero que observen acá las imágenes y me digan qué acciones están realizando cada una de estas imágenes. Por ejemplo, acá tengo a un niño que está cantando, ¿verdad? Luego aquí tengo un niño y una niña que están orando antes de servirse los alimentos. Por acá tengo a dos niños que están jugando básquet. Están jugando. Y por este otro lado está un niño leyendo un libro. Entonces, todas estas imágenes que vemos denotan ciertas acciones. ¿Ya? Y los verbos son eso, son acciones, estados, procesos que realizan las personas o los objetos. Entonces yo defino al verbo como palabras que expresan acciones, estados o procesos de personas u objetos. Tengo jugar, llorar, leer, ejercer, reír y escribir. Son acciones. Entonces se les llama verbos. Bien, tenemos los verbos que pertenecen a la primera conjugación. ¿A qué se les llama verbos de la primera conjugación? Se les conoce así a todos aquellos que terminan en ar. Por ejemplo, jugar, llorar, cantar, trabajar, son verbos que corresponden a la primera conjugación. Los verbos de la segunda conjugación son aquellos que terminan en er, como leer, ejercer, prevalecer, restablecer. Y los verbos de la tercera conjugación, aquellos que terminan en ir. Reír, escribir, transcribir, recibir. A estos, tanto a la primera, segunda y tercera conjugación se les llama verbos en infinitivo, porque terminan en ar, er, ir. Entonces, todos estos verbos, acá jugar, llorar, leer, ejercer, reír y escribir, son verbos en infinitivo, ¿ya? Los de la primera conjugación, de la segunda conjugación y la tercera conjugación. ¿A qué se le conoce como conjugación verbal? Es el resultado de agregar ordenadamente al lexema de un verbo morfemas verbales. Ya voy a hacerles recordar cuál es un lexema y cuál es un morfema. Los morfemas verbales no dan información de persona, número y tiempo. Y vamos a ver acá dos ejemplos, dos verbos. Tengo el verbo celebraré, que viene del infinitivo celebrar, que pertenece a la primera conjugación. Celebraré, este verbo está expresado en primera persona, es decir, yo. Luego digo que este verbo está expresado en número singular, porque se refiere a una sola acción, de una sola persona. Luego, en tiempo futuro, o sea, que se realizará. Es una acción que se realizará en el futuro. Y en modo indicativo, está indicando la acción. ¿Bien? Acá estoy observando cómo el verbo celebrar puede dar información de persona, de número, de tiempo y de modo. ¿Ya? Luego tengo el verbo escribe. Y este verbo escribe está indicando la segunda persona. Tú escribe. O también puede ser en la tercera persona, que podría ser él escribe o ella escribe. ¿Ya? Si digo escribe, es tú. Y en número singular. Tiempo presente. Fíjense cómo ya cambió. Celebraré estaba en tiempo futuro. Escribe está en tiempo presente. Y
en modo imperativo, que quiere decir que este verbo me indica una orden. Entonces, las diferentes formas como se agregan los lexemas a un verbo, los morfemas a los lexemas de un verbo, van a dar información de número, tiempo, modo y persona. A estas diferentes formas se le conoce como conjugación verbal. Pero para saber cómo agregar estos morfemas, debo conocer la estructura de un verbo, ¿ya? Al igual que la estructura de toda palabra, el verbo está formado por un lexema o raíz. Esta parte de la palabra contiene el significado principal. Y por otra parte, tengo los morfemas. Estos morfemas me van a indicar significados gramaticales, de tiempo, de número, de persona y de modo, etc. Tengo acá el verbo bailamos. La raíz es bail. Fíjate que acá a esta raíz solamente se le ha quitado la terminación ar. Bailar, bailamos, viene del infinitivo bailar. Para saber la raíz o lexema de un verbo, simplemente quitas la terminación del infinitivo, que sería ar, y lo que queda, esa es la raíz. A esta raíz o lexema, yo voy a agregarle morfemas. Si digo bailo, será en primera persona y presente. Si digo bailamos, ya cambia. Estoy conjugando el mismo verbo en diferentes tiempos, en diferente persona, en diferente número. Y si dice bailas, ya cambia a una segunda persona. Entonces, es importante conocer la estructura del verbo. El verbo está formado, repito, por lexema o raíz, que es la parte principal, ¿ya? Y esta parte va a dar origen a la conjugación del verbo. Esta no va a variar. El significado principal de que es el lexema o raíz, esto no varía. Esto va a dar origen a las conjugaciones. En cambio, los morfemas son la parte que varía. Me van a indicar los significados gramaticales. Yo puedo decir bailaremos, bailaste, bailarás. Entonces estoy conjugando el verbo bailar en diferente tiempo, modo, número y persona. Vamos a continuar con las clases de verbos. Tenemos, por un lado, los verbos regulares. ¿Por qué se les llama verbos regulares? Porque al conjugarse no varía el lexema o raíz, no va a variar. El lexema o raíz siempre se va a repetir en todas las conjugaciones, como es el caso del verbo caminar, el infinitivo caminar. Digo, yo puedo decir camino, puedo decir caminaste, puedo decir caminarás. Como podrás darte cuenta, el lexema en las tres conjugaciones es el mismo. El mismo lexema se repite y la parte que varía solamente es el morfema. A estos verbos que al conjugarse no varía el lexema, se le conoce como verbos regulares. Por otro lado, tenemos a los verbos irregulares. Los verbos irregulares, por el contrario, cuando se conjuga, varía el lexema o raíz. Y veamos el ejemplo. Tengo tres verbos, el verbo ser, el verbo morir y el verbo ir. Vamos a conjugar el verbo ser. Digo, seré, en futuro, del verbo ser, seré. En este caso, todo esto viene a ser la raíz. En la primera conjugación, veo que sí conserva la raíz, ser. Pero fíjate cuando digo soy en tiempo presente. En el futuro, conserva la raíz. En el presente, de la primera persona, soy, ya no conserva la raíz. Y si cambio de persona y digo en segunda persona, en tiempo presente, digo eres. Cambió totalmente el verbo. A esos verbos que varían se les llama irregulares. Tengo el verbo morir. Tengo muero
en primera persona y en presente. Tengo en primera persona, moriré en futuro. Fíjense que no hay una raíz, no es como en los verbos regulares que siempre va a repetirse la misma raíz, acá no. Y tengo muriendo, ¿ya? Que estaría en tiempo presente. Entonces veo que no hay repetición de la parte del lexema. Varía totalmente, en cada conjugación va a variar el lexema. Luego tengo el verbo ir. En el caso de la primera persona en el plural, iremos. Luego, en el singular, en tercera persona, el verbo ir es fue. Y en primera persona, en presente, voy. Entonces, igualmente observas acá de que no hay una repetición del lexema. Hay variación. Entre cada conjugación hay variación. A eso se les conoce como verbos irregulares. Ahora vamos a ver los verbos simples. Los verbos simples son aquellas conjugaciones que se presentan con una sola palabra, es decir, hay un solo verbo. Y vamos a ver la oración. Dice, ayer comí un postre riquísimo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Es comí. Solamente veo una palabra. El verbo está formado por una palabra. La conjugación está formada por una sola palabra. Igualmente en la segunda oración, Jacinta declamó un poema a su madre. ¿Cuál es la acción que realiza Jacinta? Es declamó. Una sola palabra. Jorge preparó un gran reportaje. ¿Cuál es la acción que realiza Jorge? Preparó. También observo que está formado por una palabra. Pero los verbos compuestos se van a formar por dos palabras. El uno, que es el verbo auxiliar haber, y un verbo principal que va a estar en participio. Este verbo en participio va a tener las terminaciones ado, ido, to, so y cho. Vamos, veamos los ejemplos. Tengo, ellos han declamado muy bien. Fíjense qué acción está indicando de ellos, que han declamado. Aquí está el verbo auxiliar, que es el verbo haber, y declamar, que está expresado con la terminación ado, en participio. Este verbo principal siempre va a estar indicando en participio. ¿Qué quiere decir participio? Que van a tener estas terminaciones. Ado, ido, to, so, ocho. Esas son las terminaciones del participio. Y un verbo compuesto va a estar formado por un verbo auxiliar, que es el verbo haber, y un verbo participio. En el siguiente ejemplo, tú has hecho la tarea. Aquí me está indicando dos verbos. Has del verbo haber y hecho de hacer. Pero fíjense cómo está expresado. Está expresado en participio. Este es el verbo principal y has es el verbo auxiliar. En la tercera oración, yo he terminado mi trabajo. ¿Qué acción me está indicando? Que he terminado mi trabajo. He, el verbo haber, y terminado de terminar. El verbo principal expresado en participio. Siempre que veas las terminaciones ado, ido, to, so y cho, me indican verbo en participio. ¿Ya? Y si están acompañados del verbo haber conjugado, son verbos compuestos. Fíjate la diferencia entre un verbo simple y un verbo compuesto. Una sola palabra, aquí hay dos palabras. Verbo auxiliar, verbo principal. Bien, entonces clara la diferencia, ¿verdad? Ahora vamos a completar, ¿sí? Acá con ustedes completaremos y esto lo vamos a desarrollar ya en nuestra clase de Zoom. Dice, ayer comí un postre riquísimo. ¿Cómo sería una forma verbal? ¿No? Una forma verbal compuesta. Ayer he comido un postre riquísimo. Recuerda que al
cambiarse a la forma compuesta, tiene que haber un verbo auxiliar, que es el verbo haber. Entonces diría, ayer he comido un postre riquísimo. Bien, estudiantes, esto lo vamos a desarrollar con ustedes en nuestra clase de Zoom. Así que les invito para poder trabajar estos ejercicios y más los ejercicios que tengamos en nuestro cuaderno de actividad. ¿Sí? Ahora vamos a realizar nuestra clase de Zoom.